Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Es jueves 17 de marzo de 2011. Bienvenidos. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Saludos a los cibernautas que están con nosotros en el www.laprensagráfica.com, a quienes nos acompañan a las 9 de la noche en CCTV, canal 2595 en cable de Tigo, y a nuestros compatriotas que nos miran por Uniglobo, canal 28 en Houston, Texas. Les recuerdo a ustedes que pueden enviar sus comentarios porque transmitimos en vivo en este momento para que ustedes puedan participar en la entrevista. Este día pretendemos hacer una reflexión sobre varios temas: la visita del presidente Barack Obama a nuestro país, las conclusiones tras el reciente encuentro empresarial y la relación con el Ejecutivo, además del Consejo Consultivo creado por el presidente Funes y desde luego los preparativos electorales. Veremos si el tiempo nos alcanza. Está con nosotros en nuestros estudios Ana Guadalupe Martínez, secretaria adjunta del Partido Demócrata Cristiano, PDC. Ana Guadalupe, bienvenida. Es un gusto. Gracias. Buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan. Y aquí en este agradable ambiente mañanero estamos listos para conversar. Perfecto, Ana Guadalupe. Para comenzar, hablemos de la visita del presidente Barack Obama prevista ya para el martes. Él estará en nuestro país, debo entender, a mediodía del martes y se queda hasta miércoles. El contexto de la visita del presidente Barack Obama, ¿cómo la puede definir o explicar usted? Bueno, lo primero que hay que decir es que los Estados Unidos tienen una estrategia en sus relaciones internacionales, bilaterales, con sus vecinos, y es que los Estados Unidos tienen intereses. Y creo que esa es la manera en que hay que enfocarlo, porque se habla mucho de que Obama se parece a Funes, que Funes se parece a Obama, o por qué escogió El Salvador. Yo estoy convencidísima que la administración Obama tiene una estrategia de seguridad y desarrollo, y que en ese contexto para la región escogió El Salvador, porque ve en El Salvador un país que tiene condiciones para ir generando un plan que dé resultados a largo plazo, tanto para la seguridad como para el desarrollo propio de El Salvador y evitar la migración masiva que sufre Estados Unidos desde nuestro país. Creo que en ese contexto es que hay que ver la visita. No es lo mismo venir a un país donde las instituciones están evolucionando, en donde, por ejemplo, la discusión fundamental hoy día es cómo hacer participar más a la ciudadanía, si vía las candidaturas independientes o las listas abiertas, que es el caso de El Salvador, a uno donde lo que se discute es la legitimidad de las elecciones, como es el caso de Nicaragua o de Honduras. Claro. Entonces creo que en el contexto regional El Salvador presenta buenas condiciones para desarrollar una estrategia innovadora que desde los Estados Unidos han decidido para la región. Ahora díganos, El Salvador tiene dos problemas centrales en este momento, es decir, el presidente Barack Obama viene al país y lo encuentra con dos problemas cruciales: el tema de seguridad, que involucra a Estados Unidos, ya hablaremos de eso, y el tema de economía. Entonces, eso es lo que está presentando el país a un presidente como es Barack Obama. Correcto, por eso decía, la estrategia de Estados Unidos hacia la región, y en este caso como laboratorio, para llamarlo de alguna manera, el caso de El Salvador tiene dos componentes: seguridad y desarrollo, que ambas se complementan. En el tema desarrollo, obvio, el tema fundamental es el desempleo, es la falta de oportunidades, es la falta de crecimiento de la economía del país, y para eso traen varias opciones. Una de ellas ya se ha hablado en la prensa nacional, de titularizar las remesas para ponerlas como respaldo de un plan de construcción de infraestructura mucho más grande que el FOMilenio, que se llama el Breaking Plan, que es como un pequeño plan Marshall donde se va a reconstruir la infraestructura estratégica para convertir este país en un punto logístico de cara a la economía norteamericana. Entonces creo que efectivamente hay como dos grandes líneas de esa estrategia, la de la seguridad y la del desarrollo. Es decir, en términos pragmáticos, El Salvador podría sacar mucho provecho Totalmente. A esto. Es decir, no de la visita en sí, porque la visita es una cuestión que se limita a 2 días y se acabó, pero sino al seguimiento. Es correcto. Yo solo quiero decirles a los
compatriotas que viven en Estados Unidos y a los salvadoreños que leen la entrevista en línea, que en la época del conflicto armado, los Estados Unidos definieron a El Salvador como un aliado estratégico para contener el avance revolucionario de aquella época. Y le apostaron a El Salvador, le dieron muchos recursos, más de 4.000 millones de dólares, y en ese contexto incluso el presidente Duarte, el ingeniero José Napoleón Duarte, logró conseguir que el presidente Ronald Reagan, por ejemplo, diera una amnistía a todos los salvadoreños que se habían ido ilegalmente para Estados Unidos. En ese momento adquirieron la nacionalidad americana, más de 800,000 salvadoreños se legalizaron y muchas familias lograron esa coyuntura. Creo que guardando las distancias de aquella época a esta, El Salvador vuelve a tener el privilegio de tener buenas relaciones, pero por el contexto geopolítico de aquella época y por el contexto de seguridad y de desarrollo de ahora. Perfecto. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos, quiero que actualicemos un poco esos dos escenarios, porque obviamente no estamos en guerra, pero hay quienes están diciendo que también Estados Unidos quiere trazar una línea entre lo que es la organizado, pero también el tema de democracia, ¿no? O sea, respecto de lo que puede ser de la influencia de Hugo Chávez en el sur hacia Centroamérica. Bueno, vamos a hablar de eso en regreso. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Está con nosotros en nuestros estudios Ana Guadalupe Martínez, secretaria adjunta del Partido Demócrata Cristiano PDC. Estamos analizando en este momento la visita del presidente Barack Obama a nuestro país para el próximo martes. Ana Guadalupe, le decía, hay varias lecturas y se desprenden varias lecturas de esta visita, ¿no? Una es, ya que se habló en el segmento anterior de parte suya de el contexto de la relación Estados Unidos y El Salvador durante la guerra, ahora algunos sugieren de que también tiene que ver esto con Estados Unidos marcando la raya en El Salvador por la influencia de Hugo Chávez y todo esto en Centroamérica, Alba Petróleo además, y claro, intentando mostrar que el modelo democrático es el mejor y es el que más funciona para los países. Esa es como una lectura, pero bueno, hay varias que se derivan de esto, ¿no? Bueno, mi lectura particular, y difiero de esa, creo que en este momento la preocupación de las administraciones de Estados Unidos no son la democracia. Mal que bien, Hugo Chávez llegó por elecciones, tiene una convivencia pacífica con su oposición, con algunas declaraciones altisonantes contra Estados Unidos, pero finalmente son distintos visiones y modelos y estilos que tienen que ver con las instituciones y el uso de las instituciones. Más bien, según mi lectura, hoy el problema central de Estados Unidos no es la democracia, sino la amenaza del crimen organizado y del narcotráfico que pone en riesgo efectivamente las democracias. O sea, el principal enemigo de las democracias en la región ya no es Hugo Chávez con sus discursos, repito, antiimperialistas, sino la influencia del narcotráfico y del crimen organizado, y en la región centroamericana es el peligro principal. Nosotros tenemos un vecino, Guatemala, que en este momento
la discusión no es si la policía y el ejército están en las calles en un plan por mejorar la seguridad pública, sino cómo están involucrados e infiltrados por el narcotráfico, claro, y el crimen organizado. O sea, son dos aspectos de una discusión que son totalmente distintos. Entonces Estados Unidos ve amenazada la institucionalidad naciente en Centroamérica, ya no por el comunismo, sino fundamentalmente por la influencia y el creciente dinero que se está colando, para decirlo de alguna manera, en las instituciones recién creadas en Centroamérica, como el crimen organizado. El narcotráfico ha avanzado muchísimo en la región. Claro. Entonces creo que su enfoque es fundamentalmente de seguridad, pero no en la visión ideológica del pasado, sino de seguridad vinculada a las distintas formas de delitos que se están apoderando de las instituciones en Centroamérica. Bueno, justamente este día en la edición impresa, la prensa gráfica lleva ahí un reporte del corresponsal de Julio Marenco, que está en Washington, y él dice de que hay un asesor de la Casa Blanca que ha dicho de que en el discurso el presidente Barack Obama estará asumiendo de alguna forma corresponsabilidad sobre la violencia en Centroamérica, provocada obviamente por el tema del narcotráfico y todo esto. Totalmente, y es la misma discusión que tiene en su relación bilateral México con Estados Unidos. México le está reclamando en estos días a Estados Unidos mayor control del flujo de armas, porque la venta de armas en Estados Unidos es libre. Claro, y las armas están viniendo para México. Para México, que son las que al final le dan fortaleza, le dan oxígeno al narcotráfico, porque crea sus propios ejércitos y crea todo ese contingente de sicarios y asesinos que han convertido la violencia en el norte de México como el fenómeno principal que marca la vida de los ciudadanos mexicanos de la frontera norte. Ahora, evidentemente habría un temor de Estados Unidos de que el terrorismo internacional, Al-Qaeda, llámese Al-Qaeda, se cuele por ahí, utilice todos los vasos comunicantes del narcotráfico y el crimen organizado. Esa es otra arista del problema de la seguridad, que para Estados Unidos hoy por hoy se convierte en el tema principal, desde lo de las Torres Gemelas. Claro. Pero no solo por el crimen organizado y el narcotráfico, sino también por los grupos terroristas que en el Medio Oriente han proliferado y que obviamente amenazan la seguridad de los Estados Unidos. Bueno, esta visita sin duda alguna que tendrá muchos impactos y ya los está teniendo, y uno de ellos tiene que ver con la influencia que tiene esta visita sobre el discurso, la parte discursiva del FMLN. Me interesa que hablemos de eso. Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Le decían a Guadalupe que, bueno, tengo la impresión de que la visita de Barack Obama ya está teniendo efectos sobre incluso las visiones políticas o ideologizadas de algunos partidos, y en este caso llámese del FMLN. Me da la impresión de que el FMLN ha cambiado radicalmente su discurso respecto a lo que sostenía antes de llegar al poder.
antes de las elecciones de 2009. Parece que hay un FMLN con un discurso mucho más pragmático, algunos dicen mucho más domesticado, pero no sé si es el término más adecuado. ¿Pero qué dice usted? Bueno, yo creo que efectivamente las responsabilidades de gobierno que ahora tienen, obvio que los tenían que cambiar en su, no solo discurso, sino que en su conducta, en su actitud. No vamos a ver a un vicepresidente, Salvador Sánchez Serén, quemando banderas como lo hizo en la última manifestación contra Estados Unidos hace unos 3, 4 años. Ahora estará en primera fila recibiéndolo. Ahora va a estar en el grupo de ministros y de funcionarios de alto nivel que le da la mano de bienvenida a un presidente norteamericano. Me van a decir que no es lo mismo un presidente republicano que un demócrata, pero la política y el gobierno que representan es lo mismo. Sí, la política exterior norteamericana es invariable. Exactamente. Entonces, quiero decirles a todos los que me escuchan y me ven que el FMLN tiene que cambiar, porque las responsabilidades de gobierno que tiene en este momento son tan grandes y ellos despertaron tanta ilusión que si no cumplen un mínimo de esas expectativas, pues hombre, se va a poner en duda toda su capacidad y toda su retórica que en un momento determinado le sirvió para ser el gran partido de oposición y ahora ser el partido de gobierno que ha puesto pues en primera plana si la izquierda puede o no puede gobernar en un mundo tan diverso como es el que vivimos. Al final de cuentas todo esto es positivo, ¿no? O sea, totalmente. Me da la impresión de que le da mucho más sanidad a todo lo que está ocurriendo en el ambiente político. Totalmente, y yo me siento satisfecha porque eso es lo que en 1992 y en el año 94, cuando nos salimos del FMLN, le reclamábamos, hay que actuar en consecuencia con los nuevos tiempos. Así es que en el caso particular pero ustedes mío, estaban muy avanzados en el discurso en aquel momento. O sea. Pero en el caso particular mío me siento reivindicada. Ver ahora a los dirigentes que aquella época tenían un discurso anti-norteamericano, anti-imperialista y anti-empresa privada, verlos conviviendo, tratando y negociando con ellos. Ahora, esa es la política, esa es la responsabilidad de los políticos. Y eso es lo que en una oportunidad quisimos decirles y nos trataron de derechistas y traidores. Así es que para mí, qué bien que el FMLN se modere, qué bien que evolucione, qué bien que se convierta en una fuerza racional que le ayuda a este país a salir adelante. Si al final de cuentas, nuestra misión como políticos y como partidos es encontrarle las soluciones a los problemas más agudos que vive la sociedad salvadoreña y hacerlo avanzar en un proceso de evolución hacia mejores niveles de vida y de convivencia pacífica. En el marco de la visita del presidente norteamericano Barack Obama, hay una pregunta que tiene que ver con decisiones que ustedes están tomando en torno a todo el tema de logística y condiciones de movilidad que le pueden dar al presidente. Sí, y de seguridad, creo. Dice Rubén Pineda desde Dallas, Texas, es increíble que en la situación económica en la que se encuentra el país se piense en dar asueto por la visita de Obama. Señores, hay que trabajar más. Totalmente que tenemos que trabajar más y una de las cosas que hay que mejorar es nuestra cultura y nuestra disposición a buscar más bien asuetos y no horas laborales. Pero en este caso se respalda esa solicitud de asueto en el área metropolitana porque no va a ser a nivel nacional, porque descongestiona el centro donde se va a mover el presidente Obama y la seguridad tanto de él como local han previsto que lo mejor es que no haya tanto buses circulando, tantos vehículos circulando, porque quiérase o no, si hay empleados en el centro y sobre todo la zona de gobierno que está en el centro, genera unos congestionamientos enormes y limita las posibilidades de control que al final de cuentas tienen que tener los equipos de seguridad del presidente. Pero además, Ana Guadalupe, será casi imposible movilizarse en las zonas donde estará moviéndose la comitiva presidencial. O sea, entonces no tiene sentido salir en ese momento. O sea. Exactamente, porque si ustedes se recuerdan las dos venidas del Papa, cómo se congestionó por la curiosidad, por el fervor,
con la venida de Obama, yo creo que todos los salvadoreños que medio somos curiosos y los que vivimos en la capital, más de alguno va a querer salir a verlo desde lejos, a ver la limusina, claro, a ver la parafernalia que sí, lo sí. acompaña, ¿verdad? De unidades de hombres a pie corriendo a la par del vehículo presidencial. Sí, sí. O sea, todo eso genera bastantes dificultades si está el centro de la capital complicado, claro, ¿verdad? Perfecto. Vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos hablemos ya de los temas que tienen que ver la relación de empresa privada con el presidente Funes a propósito del reciente ENADE que se ha desarrollado. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Antes de pasar al tema mucho más doméstico que tiene que ver con la relación del presidente Funes, los empresarios, los discursos en ENADE que estuvieron interesantes, Ana Guadalupe, hay un punto que se me escapaba y lo tenía en agenda, era sobre el hecho de que el presidente Barack Obama va a visitar la tumba de Monseñor Romero. Ese es un hecho bastante importante a todo nivel, ¿no? Porque no sé, la figura de Monseñor Romero por tiempos ha sido utilizada totalmente por la izquierda y especialmente por el FMLN, pero ahora vemos a un presidente norteamericano que es demócrata, pero tampoco es izquierda, mucho menos izquierda radical, sí, yendo a la tumba. Bueno, yo creo que lo que nos deja como esa visita nos deja a los salvadoreños como ejemplo de que Monseñor es una figura universal, es el único salvadoreño que está en la capilla de Westminster en Londres. Es una figura que la reconocen en África, en América Latina, como un hombre al servicio de los salvadoreños más débiles y no al servicio de los de la izquierda. Creo que entonces la visita lo que hace es confirmar lo que siempre hemos dicho. El único salvadoreño universal que tiene nuestra historia es Monseñor, y no es de izquierda, no es para que la izquierda lo use como su ícono, sino que para que la derecha lo reconozca como la figura universal que es Monseñor Romero, porque el gran problema es que la izquierda se lo apropia y la derecha lo rechaza. Entonces al final no es la figura que nos debe representar y creo que la visita de Obama lo va convirtiendo en la figura que nos debe representar a los salvadoreños en su conjunto, no de izquierda ni derecha. Interesante, porque eso hace que se quiten ciertas banderas que tampoco creo que le convendrían ni a la Iglesia Católica, y si estuviera en vida quizás Monseñor tampoco estaría interesado en esto. ¿Sí? No le gustaría que lo vinculen solo con una parte del país, hay que vincularlo con la población entera. Perfecto. Bueno, vamos al otro tema. Del ENADE, ¿qué cosas productivas cree usted que ha dejado este encuentro empresarial? Uno lee los discursos, el presidente, los empresarios diciendo, bueno, no queremos un gobierno que tenga agendas escondidas. El presidente respondiendo, tampoco queremos nosotros desde el gobierno que haya gremiales empresariales con dobles agendas. Pero en fin, ¿hubo ahí parece alguna conciliación o no? Yo no creo que haya habido conciliación, pero creo que lo más importante es que en un ámbito abierto y frente a la población se han comprometido ambos a dialogar. Y creo que eso es lo esencial. En una oportunidad hace un par de días
yo decía que esa confrontación entre el sector privado y el presidente era innecesaria, porque ambos deberían de cooperar por encontrar las mejores oportunidades para que este país crezca y salga adelante. Si al final de cuentas la fábrica de empleos no la iba a hacer el presidente Funes, la tienen los empresarios, pero los empresarios sin la institucionalidad y sin la cooperación del Estado tampoco pueden convertirse en una fábrica de empleos. Es decir, se necesitan mutuamente. Exactamente, entonces esa confrontación era innecesaria y el hecho de que haya asistido al gran evento público que tienen los empresarios, haya hecho el discurso que haya hecho y que el otro, en nombre de todos los empresarios, le haya dicho lo que le haya dicho, no importa, pero se juntaron, ya tenían meses de estar, dime qué te diré, aunque así fue también este último encuentro, pero se han ofertado mutuamente estar en un diálogo franco y abierto, y creo que eso es lo que le interesa al país, que el presidente se siente con los empresarios y los empresarios se sienten con el presidente. A veces encuentro bastante arrogante la actitud del presidente de quererlos tener sentados solo en el CES. Esa es la sillita que les he dispuesto en el Consejo Económico Social y ahí tienen que quedarse, cuando debería de abrir las puertas para diálogos bilaterales con el sector privado, como lo hace con los partidos políticos, porque yo tengo entendido que hay varios políticos que pasan en casa presidencial de distintos signos a cada rato. ¿Y por qué no hacer lo mismo con los empresarios? ¿Acaso eso lo vuelve a él menos de izquierda o menos presidente progresista? Y yo le digo lo mismo a los empresarios. ¿Por qué no tenderle la mano a un presidente que no es su presidente? Porque ANEP y el sector empresarial en su conjunto siempre ha estado vinculado con el partido Arena y por rato se confunde quién es el partido, si el sector privado o los políticos de Arena. Hay una mezcla incluso de discurso entre el empresariado y su cúpula con la cúpula del partido Arena que no los hace distinguir quién es quién. Creo que eso también es innecesario. Perfecto, vamos a otra pequeña pausa, regresamos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, en algún momento se está sugiriendo que el presidente Funes llegó al encuentro empresarial en ADE justamente a decirles lo que los empresarios querían escuchar, por ejemplo, en el tema de impuestos. Les dijo de que no habrá paquete fiscal, no nada de esto sobre la mesa, o sea, no hay más impuestos. ¿Qué mensaje es ese? O sea, ¿será entonces que el presidente tiene claro ya de dónde habrá? Yo creo que lo que le llegó a decir es no voy a comprar diputados para imponer un paquete fiscal. Porque son 43 votos los que se necesitan. Pero negociémoslo. Eso creo que fue el mensaje. Yo no se los voy a imponer, pero el país no puede seguir con la carga tributaria, la recaudación actual. Negociémoslo. Y creo que es un buen mensaje. Creo que ahora le queda la pelota en la cancha de los empresarios para tomarle la palabra,
porque yo sí creo que los empresarios tienen que revisar junto con el presidente y con el ministro de Hacienda de dónde vamos a sacar para todas las políticas sociales que este gobierno está implementando. Tiene que haber mejoría en la recaudación fiscal y eso solo es posible que lo hablen entre el Ejecutivo y los empresarios. ¿Usted cree que es irremediable la necesidad de incrementar impuestos, llámese IVA, No impuestos sobre creo la renta, que sea o hay esa otras la vías? solución. Tiene que haber otras vías. Tiene que haber otras vías. Porque el país necesita mejorar su recaudación fiscal. De eso estamos convencidísimos desde hace años, porque es muy bajo. Creo que anda en el 12, 11%. Y tenemos que llegar por lo menos al 14 o 15%, que es una manera bastante, del PIB, eso es una manera bastante elegante de ir avanzando en nuestras capacidades de políticas sociales sin tener que recurrir a créditos, porque toda la política social actual de este gobierno y la del anterior y la de los anteriores, porque ahora Arena se quiere distanciar, fue sobre la base de préstamos y así no son sostenibles ni la reforma de salud, ni los programas de calzado y uniformes para los jóvenes, ni los programas de apoyo temporal a los jóvenes en los municipios más pobres. Todo eso se está haciendo con créditos. Y finalmente esos programas dura lo que dura el crédito, hasta donde alcanza la cobertura del crédito. Exactamente. 2, 3 años y se acaba. Sí, eso es lo que yo le decía a la doctora María Isabel Rodríguez, que toda su planeación estratégica de reforma de salud tiene una debilidad, y es que no está siendo financiada por el presupuesto nuestro, sino tiene a la base los créditos que se lograron conseguir. Eso se termina, todo ese despliegue de médicos, enfermeras y ambulancias que ahora lo están poniendo como la gran innovación, es insostenible a largo plazo porque... Sí, claro, cuando se acaben esos vehículos hay que comprar nuevos y ya no habrá crédito. Va a haber, porque ya no va a haber crédito, se va a haber consumido el recurso financiero en esta primera fase. Para entonces mantener esa reforma se necesita dinero propio, y el dinero propio ¿de dónde viene? De la carga tributaria, de lo que logremos recaudar como país. Entonces creo que efectivamente empresarios y ministro de Hacienda y presidente de la República deben de trabajar juntos en buscar una manera de mejorar la recaudación fiscal. No somos los diputados como nos quieren poner ahora, de que los diputados son los que tienen la última palabra. No, nosotros solo decidimos apoyar con nuestros votos ahí. Pero creo que el mensaje de ENADE es: no voy a usar al FMLN y a un partido que ahora se vanagloria de ser el que le da gobernabilidad. El partido gana. Exactamente, para meter un paquetazo. Eso creo que fue el compromiso y me parece bien porque pone entonces el escenario para una negociación racional entre sector privado y ejecutivo. Bueno, esto me lleva a que conversemos en el próximo segmento sobre el Consejo Consultivo que ha creado el presidente de la República. Volvemos. Con el Seguro Salud de ASSET Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASSET Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Ana Guadalupe, el presidente de la República crea el Consejo Consultivo y ahí incluye a los expresidentes de la República, que obviamente son los expresidentes del Partido Arena, también a los secretarios generales. 3 expresidentes del Partido Arena que están dentro del Partido Arena declinaron en un primer momento y dieron sus razones. Pero antes de que entremos a esos detalles, ¿tiene sentido la creación de un consejo consultivo? Es decir, se tiene el CES, se tiene ahora un consejo consultivo, todos estos instrumentos, ¿tienen sentido, razón de ser? Sí tienen razón de ser. Un país necesita mucho diálogo, un país como el nuestro que está lleno de problemas, necesita potenciar las distintas instancias de diálogo y este consejo consultivo me parece no solo una instancia de diálogo política importantísima, sino que no existía, porque los partidos políticos dialogaban con el presidente cada vez que había una elección de segundo grado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, salían corriendo para Casa Presidencial, el fiscal general corriendo para Casa Presidencial. Entonces, cada pequeño incendio había un apagafuego, que es el presidente y la Casa Presidencial. Entonces creo que al institucionalizar este Consejo Consultivo, porque es una nueva institucionalidad que está surgiendo de diálogo, le genera al país una instancia fundamental de intercambio, porque para temas de país hay que tener consensos de país, y no había esa instancia. La Asamblea no es una instancia de diálogo nacional, tampoco la Corte Suprema de Justicia es una instancia de diálogo nacional. A quien le correspondía generar esa instancia era el presidente de la República, y lo ha hecho muy bien. A nosotros como partido, lo dijo en su momento el secretario general, el doctor Rodolfo Parker, y su presencia ahí además lo ratifica, de que nos gustó muchísimo ese llamado y nos parece que institucionalizarla y dejarla permanente es una buena manera de demostrarle al país que los problemas nacionales se pueden enfocar aún con adversarios políticos, pero en un ambiente pacífico y de diálogo. Pero ¿en qué momentos es que parece que se le trabaron las carretas a la evolución de este Consejo Consultivo? Le pregunto porque hay momentos en que se da la impresión de que la ausencia o la presencia de los expresidentes de la República era tan esencial que dicen uno, o era para crear la instancia para los expresidentes o es para incluir a todo el mundo. ¿Cómo es eso? Y además el manejo del discurso, porque el presidente en un momento determinado reconoce que efectivamente quería tener una foto de unidad para mandarle un mensaje al presidente Barack Obama. Bueno, independientemente, yo recuerdo mucho cuando el diálogo para negociar la paz, todas las, dime qué te direte de que quién llega, quién no llega, quién debe estar, quién no debe de estar. Pero al final la esencia de la situación es que se instaló la mesa de diálogo y negociación y dio como resultado firmar un acuerdo de paz. Los primeros encuentros fueron difíciles, incluso la composición de la comisión negociadora por parte del gobierno fue rechazada en su momento por el FMLN, incluso dijimos que va a ser un poeta esa mesa de negociación, refiriéndonos al doctor David Escobar Galindo. Y fue uno de los que terminó aportando muchísimo. Resultó un gran interlocutor para nosotros. Entonces creo que estamos en la primera fase de construcción de la institucionalidad de diálogo más importante que este país podría tener, como es ese Consejo Consultivo. Y aquí criticar a los expresidentes. Hicieron un berrinche. Está bien para hacer distingos políticos de cara al FMLN o al presidente de la República, pero ya estuvo, ya el show ya pasó, ahora hay que incorporarse, porque de verdad si no están, más adelante quienes van a pagar las consecuencias son su partido y una parte del pueblo salvadoreño, porque al final lo que se va a abordar ahí son problemas de país. No si el alcalde tal se está disputando con el otro alcalde la alcaldía de un municipio X y si me gusta o no me gusta el que va de candidato. No es esa la discusión, es cómo generar desarrollo, cómo generar empleo, cómo generar seguridad en este país que hoy por hoy son los déficits más importantes y que los está
sintiendo la población salvadoreña. Bien, otra pausa comercial y volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, Ana Guadalupe, con esto de me dice usted, el instrumento del Consejo Consultivo es válido, es necesario, y usted lo equipara, bueno, con lo que ocurrió en la firma de los acuerdos de paz en ese proceso, pero ¿no será que en la forma se está fallando un poco? Y me refiero a las formas a veces en el tema discursivo del presidente de la República. Le decía, en algún momento llama a los expresidentes, ahora, por ejemplo, cambió el planteamiento, dice de que también ellos son responsables de la crisis del país y deben de aportar y deben de estar ahí. Prácticamente los regaña, pero los quiere tener ahí. Entonces, cualquiera dice, bueno, si el FMLN ganó la elección de la mano del presidente Funes, era porque también ellos ofrecieron soluciones al país y se supone que las tenían. Entonces, llamar a los expresidentes y primero regañarlos, ¿no? Bueno, independientemente de que el FMLN y el propio Mauricio Funes haya ofrecido soluciones a lo que los de Arena no habían podido realizar, no puede ser el obstáculo para crear esa instancia de diálogo importantísima al más alto nivel. Es cierto, puede tener, y la personalidad del presidente está muy a la vista a la hora de hacer las convocatorias y hacer el manejo público. Tampoco podemos negar esa circunstancia. Pero eso no es lo esencial, eso no es lo esencial. Que el presidente tenga un estilo, una manera de decir las cosas. Al final de cuentas, lo que está de por medio es la viabilidad del país, de sus instituciones y el de salir del el hoyo en que nos encontramos como país. Creo que eso es lo esencial. Y si las acusaciones son de que ese hoyo lo crearon los 4 expresidentes, ahí tiene a la par uno que es de los más responsables porque fue el que más endeudó en el último periodo del país, que es el expresidente Saca. Digo, la forma no es lo esencial. Podrían haber mejores formas, estamos claros de eso, pero no las hay. Pero la esencia es que el Consejo Consultivo es una instancia de muy altísimo nivel de diálogo y no pueden faltar los expresidentes. No importa que el otro les diga, ustedes dejaron el país bastante emproblemado, pero también él ofreció resolverlo y no lo está haciendo. Entonces, creo que juntar las capacidades de todas esas cabezas puede ayudar a generar políticas de Estado que nos ayuden a avanzar mucho más rápidamente de que si cada uno se pone en su trinchera y se comienza a tirar piedras. Es decir, ¿usted ve sinceridad en la creación de este esfuerzo? Totalmente. Y si no la tiene, la vida los va a obligar, la situación los va a obligar, que es lo mismo de lo que hablábamos con el cambio de conducta del FMLN. Si en el discurso por llegar al gobierno y al ejecutivo y al presidente apoyaron a Mauricio Funes tratando de instrumentalizarlo, pues ahora no solo es el presidente de ellos y de todos los salvadoreños, sino que ellos mismos como FMLN han cambiado. Yo los veo ahí en la asamblea más pragmáticos, la Lorena Peña en la Comisión de Hacienda tratando de conciliar los intereses de los distintos grupos que se le presentan a la hora de la reforma de la ley de adquisiciones
y de compras del Estado. Entonces, Sí, sí. la vida obliga, y en este caso los problemas del país obligan, aunque el estilo del presidente no sea el que a mí me gusta, y que los otros renieguen de esa posibilidad de estar sentados a la par de otros políticos que igual que ellos son políticos de tiempo completo, no importa todas esas formas no convenientes, al final la esencia es que ese consejo consultivo tiene la posibilidad de juntar las responsabilidades de los más importantes actores políticos del país, junto con el presidente, para buscar las mejores soluciones. Perfecto. Vamos a hacer en este momento entonces nuestra última pausa comercial y volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, en los últimos minutos quisiera aprovechar para que hablemos un poco sobre el tema de reformas electorales, sobre todo porque ustedes ya aprobaron en la Asamblea Legislativa las modificaciones sobre el proceso de votación en las próximas elecciones de 2012. Se está sugiriendo desde parte de algunas organizaciones que han trabajado en el tema cívico-electoral de que el presidente de la República vete estas modificaciones que se han hecho porque supuestamente no responden al espíritu de la resolución de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hay de esto, Ana Guadalupe? Bueno, lo primero que hay que decir es que en el caso del PDC siempre establecimos que la Corte Suprema de Justicia había violado la Constitución, el artículo 85, metiéndose a legislar de cómo debían de armarse las listas y de cómo debían de hacerse participar a los independientes. Creo que es un campo estrictamente político, de sistema de partidos, y le compete a la Asamblea Legislativa y no a la Corte Suprema de Justicia. En esta segunda fase, que ya es la darle vida a las sugerencias, a la resolución de la Corte, obvio los partidos han trabajado tratando de mantener el espíritu de la resolución, pero adecuándolo a la realidad política nacional. Y eso es lo que no les ha gustado a algunas organizaciones, pero es un debate sano, que yo lo quiero puntualizar. Es un debate que está en el fondo, lo que está buscando es con qué método vamos a abrirnos a la participación ciudadana y con qué método vamos a seguir perfeccionando la democracia. Que a diferencia de otros países, la discusión es cómo llevar la democracia o cómo legitimar las elecciones. En el caso nuestro creo entonces que es una discusión de segundo nivel, no por eso vamos a perder el sistema democrático, ni por eso vamos a dejar de tener elecciones que representen la voluntad popular, porque han querido llegar a cuestionar los más radicales hasta que se está cuestionando la voluntad popular y con no aceptar lo que ellos quieren. Si la democracia es así, si yo tengo la posibilidad y el instrumento que es la Asamblea Legislativa para legislar de una determinada manera para que la evolución democrática se vaya produciendo,
pues eso es. Las organizaciones tienen derecho a protestar, pero no a imponer sus criterios. Así es que nosotros nos sentimos cómodos con la manera en que la Asamblea ha ido abriendo las posibilidades de que se vote por fotografías, se vote por los nombres, y ya no solo por las banderas, ya eso es un avance. Ahora, pero tengo la impresión de que las velocidades son distintas a lo que algunos movimientos cívico-electorales quieren a lo que están haciendo ustedes como diputados. Eso es lógico, y así son los pesos y contrapesos de una democracia. En la opinión pública existen las organizaciones de la sociedad civil, por otro lado están las instituciones. En el tema de género es igual, las feministas quisieran que corriéramos a una velocidad supersónica en el tema de la composición incluso de los consejos municipales y de las cuotas de las mujeres en los partidos políticos, pero también tiene que ver con la evolución institucional de los partidos y de la sociedad misma. ¿Y qué rescata usted en la sustancia de estas reformas que han aprobado y que ya están en manos del presidente de la República? Porque, bueno, uno puede pensar, al final lo que uno va a tener en las elecciones como grandes modificaciones, entre comillas, es que habrá la foto de los diputados, pero tampoco va a tener el elector tanta posibilidad de decidir sobre quién debe ir primero dentro de la lista que ustedes sugieren como diputados, como dirigentes. Es que el marco de esa reforma la pone el artículo 85. Que son los partidos políticos el único vehículo a través del cual se postulan candidatos a cargos de elección popular. Ese es el marco con el cual actúan los partidos a la hora de hacer la reforma, porque si no violamos la Constitución o hay que cambiar la Constitución para hacerlo de otra manera. Una vez establecido ese marco, hay que hablar de los partidos políticos y de su composición interna. Ahí es donde hay todavía un vacío, que es la ley de partidos políticos, donde se tiene que establecer que los partidos políticos para seleccionar esas listas de candidatos tienen que tener procesos democráticos internos. Hasta allí no hemos llegado. Creo que el déficit fundamental no es lo que las organizaciones de la sociedad civil están planteando, no somos los diputados, sino que todavía no tenemos una ley de partidos políticos que regule los procesos de selección interna de esos candidatos. Ahora, de hecho, de una manera más democrática y más participativa. Ahora, de hecho, tampoco habrá control sobre las finanzas de los partidos políticos, sobre quién está financiando, es una cuestión de fondo. Exactamente, por eso digo que el déficit está en la ausencia de la ley de partidos políticos, que va a regular dos grandes procesos: el financiamiento de los políticos y de los partidos, y ahí es donde la sociedad civil no entiende que el Estado debe de financiar para evitar que dineros de otras procedencias lleguen a financiar campañas o a financiar estructuras de partidos, pero como hay un señalamiento de que los políticos somos sinvergüenza, si se empieza a hablar de que es el Estado el que debe de disponer de fondos para eso, van a decir ya quieren más dinero, ya quieren abusar de las finanzas del Estado. Es una discusión que debe de hacerse con racionalidad y sin la mancha de estos políticos solo en ellos piensan. Y el segundo gran eje de los partidos de la ley de partidos políticos es el tema de la democracia interna. Cómo seleccionan los candidatos, no a dedo, sino en procesos democráticos internos mucho más abiertos para que esas listas no sean de las argollas, sino que sean auténticas listas surgidas de procesos democráticos en los partidos políticos. Bien, se nos ha terminado el tiempo. La vamos a invitar más adelante para que hablemos estrictamente de los preparativos electorales. Ya prácticamente todos los partidos están en campaña. Sí, entonces, desgraciadamente, y el Tribunal Supremo Electoral no ha normado eso. Bueno, don Eugenio Chicas tiene mucho trabajo ahí por hacer. Claro, porque no es posible que el partido Gana tenga una campaña abierta en radio y televisión, si eso no está permitido todavía. Bueno, perfecto. Platicamos en otra oportunidad. Gracias, Guadalupe, muy gentil. No? Bien, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañen mañana a la misma hora. Estará con nosotros Hugo Martínez, canciller de la República, hablando a propósito de toda la agenda establecida para la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Nos vemos mañana.